Bueno, Shalom, muy buenas tardes. Estamos nuevamente reunidos para poder compartir la enseñanza de la Parashat como cada Shabbat. La Parashat tiene como nombre esta semana Emor, que quiere decir diles. Y lo vamos a leer en el libro de Baikra o Levítico 21 en adelante. 21 verso 1 dice lo siguiente. Dios le dijo a Moshe: dile a los Coanim, hijos de Aarón, y diles: ninguno ha de contaminarse a causa de un muerto entre su pueblo. Esa versión que estoy leyendo es la versión del Rebbe Nachman de Bresler, y la Torah Emet dice también lo siguiente. Hachem le dijo a Moshe: dile a los descendientes de Aarón, a los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su pueblo. Bueno, esta porción de la Parashat habla de la importancia de la impurificación. Generalmente cuando nosotros estudiamos la Torá y vemos las instrucciones que el Creador nos da a cada uno, siempre los consejos de la Torá es que busquemos nosotros la santidad, busquemos la purificación, vayamos en aumento de conciencia y en aumento de elevación espiritual. Siempre. Una de las cosas que la Torá siempre nos recalca es ser santo como yo soy santo, dice Hachem. Entonces, pero aquí nos pide algo diferente. Aquí Dios nos hace un llamado a que no nos contaminemos, a que no nos impurifiquemos. Entonces ya el Creador ve a nosotros de una perspectiva elevada. Porque cuando una persona está en un nivel de conciencia bajo, en un nivel de conciencia, como siempre digo, nefesh, animal o natural, tenemos que buscar la purificación, la forma de elevarnos a través de la sedacá, a través de la oración, a través de la comunión, de la lectura de la Torá, nos vamos nosotros purificando. Pero cuando llegamos a un nivel de conciencia elevado, tenemos que aprender ahora a mantenernos ahí. Es difícil mantenerse ahí. Entonces, los sacerdotes, los hijos de Aarón, Dios le hace un requerimiento a ellos que les dice: traten de no impurificarse. Ahora la palabra es totalmente diferente. Ahora no se impurifiquen, no se contaminen. Es solamente una persona que está en un nivel situado de espiritualidad tiene que tratar de guardarse para no bajar de ahí, de un nivel a impurificación. Y lo que el Creador le dice a, a Moshe, que le diga que no se contaminen con cadáveres, con muertos, con gente ya que de una u otra forma fallece y ese cuerpo queda impurificado. Otra cosa que tenemos que entender, que la Torá no tenemos que verlo de una forma literal, porque hoy día podríamos tomar todo esto y decir: no puedo entrar a un velorio, ¿qué puede pasar si muere un familiar? Si yo tomo todas estas enseñanzas, estos consejos de una forma literal, prácticamente no podríamos compartir con ningún familiar que esté pasando una necesidad o pasando un duelo. Entonces, hay que entender esto de una forma espiritual, de una forma de una forma cabalística también. Entonces, cuando hablamos nosotros de la impurificación, de no contaminarnos con gente muerta, primero, ¿por qué? Porque en ese entonces, cuando el alma sale del cuerpo, ese cuerpo queda impurificado, queda sin protección espiritual. Se espera que esa alma pueda reencarnarse nuevamente, pero esa alma no va a poder tener el proceso de reencarnación a menos que ese cuerpo se entierre, sea sepultado. En ese entonces era de esa forma. Por eso Dios le dice a Moshe que le diga a los sacerdotes que no se contaminen, que eviten contaminarse con personas con actitudes o con circunstancias que provoquen muerte. Ahora, ¿cómo llevamos eso a la práctica? ¿Cómo llevamos eso al siglo XXI en el cual nosotros estamos viviendo? La Torá nos enseña lo siguiente: que todo pecado, toda separación y desconexión con Akadosh Baruj Hu produce muerte. La muerte es solamente desconexión, es separación. Hoy en día hay situaciones que nos llevan a nosotros a la muerte. Hay situaciones
que producen separación, que son consideradas también forma de provocarte muerte espiritual en alguna área. Hoy día no están vigentes los sacerdotes, no estaba vigente el sumo sacerdote. El tema también de los sacrificios, los corbanot, tampoco está vigente. Pero sin embargo, la Torá nos enseña a nosotros que nosotros también somos sacerdotes. ¿Cuál es la función que cumple un sacerdote? El sacerdote, como Aarón, era un mediador, alguien que estaba como canal o como puente entre Dios y los hombres. Dios elige a Aarón por la siguiente razón. Esto lo cuenta la Torá oral. Que Aarón, antes de recibir este oficio sacerdotal, este maravilloso regalo del Creador de hacerlo sumo sacerdote, Cohen Gadol, Aarón nunca pensó en tener este cargo o esta responsabilidad. Pero sin embargo, Aarón lo que hacía desde pequeño buscaba la forma de poder llevar a la gente al reconcilio. Él le gustaba ver la gente en armonía, sus hermanos, sus amigos, sus primos, que el pueblo no tuviera discrepancia entre ellos. Y cuando veían que habían ciertas situaciones que provocaban distanciamiento entre dos partes, Aarón se acercaba a una parte y le decía, ¿sabes qué? Mira, estuve hablando con fulano y fulano está muy dolido, está muy sentido, está entristecido en su corazón porque tuvo una pelea contigo y se siente avergonzado de poder conversar contigo, pero él te ama. Entonces esa persona, ¿qué hacía? Sentía el amor, sentía que estaba defraudando también a la amistad. Después iba Aarón, conversaba con él la otra parte y le decía lo mismo, hasta que podía lograr que estas personas se pudieran reconciliar. Entonces Aarón siempre trató de buscar el reconcilio, la unidad entre el pueblo, entre sus hermanos. Y es lo que nosotros también debemos de hacer hoy en día. En cierta situación, a mí me tocó hacer la misma labor que hizo Aarón. Pasó una situación de herencia en mi hogar, donde mi hermano que estaba en Puerto Montt, mi hermana que estaba en otro lado, no había una comunicación. Y por falta de comunicación, en algún momento hubo un distanciamiento. Y como yo estaba entre medio, cuando conversaba con mi hermano, le daba a entender que el pensamiento uno de mis hermanos no era como él pensaba. Por otro lado, en Santiago, cuando iba a viajar y ver a mi hermano, le decía, mi hermano no está pensando como tú dices. Yo he conversado con él constantemente y estás equivocada, hermana. Mi hermano te ama y logré que ellos dos, que no se podían ver en ese entonces, pudieran reconciliarse. Y esa es la labor que tendríamos que hacer nosotros. Los sacerdotes también ayudaban a la comunión. Ellos recibían los corbanós, recibían las ofrendas, recibían todo esto que estaba empleado para que el ser humano pudiera reconectarse y volver a la conexión con el Creador. Ahora, la Torá nos dice a nosotros que también nosotros somos sacerdotes. Nosotros ya en este momento sabemos cómo conectar con el Creador y tenemos que llevar a la gente a la conexión con el Creador. Hoy día, usted que me está viendo ahí a través del Zoom, usted es una sacerdote. Yo soy un sacerdote. Estamos aquí como canal, como puente, como mediadores también. Así como alguien nos ayudó a nosotros a conectarnos con la divinidad, ahora nosotros también podemos hacer ese trabajo. Entonces, y a la vez también nuestras ofrendas son consideradas como corbanot. Los sacrificios se llaman Corbán y Corbán quiere decir acercamiento, comunión con el Creador. Hoy día nuestras ofrendas que nosotros damos, ya sea una sedacá, ya sea nuestro tiempo, son consideradas también Corbanot. Y el Creador nos dice a nosotros, ahora, a través de esta porción de la Parashat, que no nos impurifiquemos. O sea, ya estamos en un nivel de elevación. Por eso no tenemos que de ahí bajar a la impurificación. Y eso es un estado de conciencia. A veces el hombre lo que lo condena no son las actitudes, no son las personas. Lo que te condena a ti es tu propia conciencia. Cuando sabemos que en algún momento nos hemos desconectado, el hombre lo que hace se siente culpable, se condena a sí mismo. Y a veces el cielo, a veces el universo, el creador, ni siquiera te está considerando como que estuvieras desconectado. Pero ese es el trabajo que hace el Satán, hacerte sentir a ti culpable.
Cuando tú dices voy a orar y no oras, tú mismo te sientes a ti pecador o un transgresor. Me ha tocado conversar con personas que justamente en Shabbat les toca trabajar, les toca salir, compartir y se sienten pecadores. Y eso es un estado de conciencia, de sentirse culpables. Si tienes un Dios compasivo, tienes un Dios que tiene misericordia de ti, ¿por qué nosotros deberíamos de vernos culpables? Nuestra óptica va a cambiar mucho nuestra frecuencia de caminar. Si yo me veo santo, me veo justo, voy a tener la capacidad de vivir en algún momento en esa dimensión. Nosotros estamos trabajando para llegar a la perfección. Hoy nadie es perfecto, nos cuesta llegar a la perfección. Pero hay algo que nosotros desconocemos y esto es un secreto que he aprendido hace tiempo. Hay un verso en la escritura que dice que Dios no comienza nada sin antes haberlo terminado. Dios llama al comienzo desde el fin. O sea, Dios, para poderte enviar a la tierra, te envía porque está esperando en ti el proceso final al cual tú vas a llegar. Dios no te juzga por lo que tú eres ahora. Dios te juzga por lo que vas a hacer. Dios te juzga por la persona elevada que eres. Los cabalistas enseñan lo siguiente, que cuando nosotros dormimos, nuestra Neshama, nuestra alma se eleva y es juzgada día a día delante del cielo. Y volvemos acá porque Dios nos da una oportunidad. Somos juzgados día a día. Pero nosotros no somos juzgados de acuerdo a al diario vivir que tenemos, porque a lo mejor hoy día hice una transgresión, me pasó un mal pensamiento, me pasó una mala situación que me causó muerte, separación, desconexión. Y cuando mi alma se eleva a través del sueño, va a la presencia de Akadosh Baruj Hu, y él me juzga, él no me está juzgando por el pecado que yo acabo de hacer. Entonces, este pensamiento me va a cambiarme a mí, mi forma de verme a mí. Dios no me está condenando, Dios no me está juzgando por el pecado que hice hoy día. Dios me está juzgando por el proceso o por el resultado final, el cual yo voy a hacer cuando esté en la perfecta voluntad del Creador. Esa es la forma que el Creador tiene para juzgarte. Porque si no juzgara por los hechos que estamos haciendo ahora, realmente ninguno de los que estamos aquí presentes tendría salvación o seríamos todos condenados. Sin embargo, el Creador nos juzga de acuerdo al amor que Él tiene, no de acuerdo a la frecuencia o la óptica que nosotros vemos. Y eso también nos debe de enseñar a nosotros de poder también juzgar de la misma forma a las demás personas. Aunque esa palabra no debería de usarse, de juzgar, pero a veces lo hacemos. A veces criticamos a la persona por lo que son en el momento. Mira este borracho, mira este drogadicto, mira este delincuente, mira este homosexual o mira esta lesbiana, y uno juzgamos a las personas por lo que son en el momento. Pero si nosotros las juzgáramos con amor, viéramos en ello quizás que el cielo les tiene una oportunidad. ¿Qué es lo que dice el profeta en la Torá? Dice lo siguiente, que el amor, dice, cubre multitud de pecados. Cuando nosotros podemos ver a las personas con amor, ese amor va a ser el reflejo que el cielo le tiene a esa persona para poderla cambiar. Así como Dios nos cambió a nosotros, nosotros tenemos que juzgar a las personas y verlas con la misma óptica que el cielo nos ve. Ahora, el requerimiento que Dios le hace a Moshe es el siguiente. Le dice, dile a los sacerdotes que no se contaminen, no se impurifiquen con cosas muertas. En esta porción se habla mucho de la paz, se habla mucho de llevar la santidad, se habla mucho también de cuidarnos a nosotros mismos. El libro de Baikra es un libro que tiene mucha alajot o alajat, tiene muchos requerimientos, muchos procesos, y paso a paso también nos revela a nosotros el estado de nuestra vida. Si nosotros nos juntamos con personas que nos van a producir a nosotros una muerte o una separación, tenemos que alejarnos de ellos. Si nosotros no tenemos aún el poder metafísico o el poder espiritual de cambiar a estas personas a una frecuencia espiritual, tenemos que tratar de evitarlo hasta que tengamos una elevación mayor para no ser contaminados. Me voy a dar a entender. Hay personas que se convierten a la fe
del Creador. Conectan con el Creador y lo que hacen todavía no tienen una madurez, todavía no tienen un cimiento espiritual. Entonces, al no tener ese cimiento espiritual, ¿qué hacen? Creen que están tan firmes y van y se van a los prostíbulos a predicar. Ahí se están contaminando, porque si no tienen una fuerza espiritual, van a ser seducidos por la fuerza gravitacional del mundo. Entonces, también nosotros tenemos que tratar de cuidarnos de no provocar a nosotros o no incitarnos también a caer en la frecuencia espiritual. Hay oportunidades donde es prevenible, es mejor salir de esas situaciones, no contaminarnos con impureza, con algo que a mí no me va a traer santidad, siempre y cuando sepamos que estamos en un nivel espiritual elevado. Entonces, aprender a controlar esos instintos es parte del proceso que la espiritualidad nos da y nos ayuda. Controlar el con qué persona yo comparto. A veces nosotros nos prestamos para recibir recados que no corresponden. Ahí mismo estamos nosotros eh, haciendo un trabajo espiritual que no corresponde. Nos estamos conectando con algo muerto. ¿Por qué? Porque el chisme, la shonjara, que es el mal hablar, produce desconexión. En la Torá, la shonjara es castigada. Vemos casos como lo que le pasó a la hermana de Moshe cuando empezó a criticar. Quizás tenía la razón ella, pero critica a la esposa de Moshe y fue castigada con lepra por la shonjara, por el mal hablar, por el juzgar mal a las personas. Y a veces nosotros tenemos que aprender a cuidarnos de aquellas cosas. Estas parachot que estamos estudiando llevan miles de años, pero es aplicable para el día a día. Es aplicable para yo poder mantenerme en esa santidad, para que mis ofrendas también sean santas, sean recibidas con amor delante del Creador. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos de no contaminarnos con cosas muertas? Hoy en día todo lo que me provoque separación puede ser considerado algo muerto, porque la muerte significa desconexión. Todo lo que me lleve a mí a desconectarme. Hay que ir avanzando proceso a proceso en nuestra vida espiritual para no poder caer en esa arrogancia también espiritual que tienen muchos de decir, no, es que yo puedo compartir con esto y no me contamino. Te estás contaminando. De a poco, tu ofrenda se contaminó, tu esencia se contaminó. Como hemos dicho en las clases anteriores, un poquito de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Por eso, nosotros tenemos que tratar de cuidarnos de esa arrogancia y decir, no, yo no me puedo contaminar. Tenemos que tratar de vivir en la santidad, de no impurificarnos. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que dice? Hachem le dice a Moshe, dile a los descendientes de Aarón, a los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique, dice, con contacto con un cadáver por su pueblo. Ahora, en el verso 16 dice, Hachem le habló a Moshe diciendo, transmítele a Aarón lo siguiente, diles, cualquier descendiente tuyo, por todas las generaciones que tenga algún defecto, no deberá ofrendar el alimento de su Dios. O sea, no deberá hacer ofrendas. El verso 18 dice, ningún sacerdote que tenga algún defecto deberá allegarse a la ofrenda de los sacrificios. Ni un ciego, ni un renco, o cuya nariz esté deforme, o que alguno de sus miembros pares externos sea más grande que el otro. Por ejemplo, dice la Torá Emet, una oreja más grande que la otra. Ahora, ¿cómo llevamos a la práctica aquello? Aquí la instrucción es para los sacerdotes. Dice que avísales o diles que por generación y generación, todo aquel que haga sacrificio o algún trabajo en el templo, se cuide o fíjate de que no tengan defecto. No permitas que haya un sacerdote que tenga una oreja más grande que la otra, que no tenga defecto físico. Hoy en día, si lo llevamos a lo literal, quizás ninguna persona que tiene un defecto podría estar postulando algún ministerio, algún llamado, o que realice alguna acción que contenga responsabilidad eclesiástica, pero no es así. Hoy en día,
Esto tiene que ver con el tema espiritual. Diles que no haya defecto entre ellos. ¿Y cuáles son los defectos que hoy día podemos nosotros tener? Si nosotros vemos, nuestra forma de mirar puede ser un defecto. Cómo yo miro a las personas puede ser considerado un defecto. Si yo miro a las personas con arrogancia, entonces me estoy presentando como un sacerdote defectuoso. Y ese oficio no va a ser bien requerido por parte de Kadosh Baruj Hu. Otras veces nosotros miramos con envidia a las personas. Tenemos envidia de la bendición que tiene, o por otro lado también podemos menospreciar a otra persona. Y tenemos que cuidarnos de eso, de menospreciar o de mirar con envidia. También tenemos que aprender a no tener nuestros oídos defectuosos. Y literalmente no está hablando de tener una oreja capada o más chica que la otra, sino qué es lo que le permitimos a nuestros oídos recibir. A veces nuestros oídos se prestan para recibir información, para recibir perjurio contra otras personas. Hay un dicho que dice, los que hoy fueron tus oídos, mañana serán lenguas. A veces nosotros le contamos cosas a personas también. Usamos la shonjará. Queremos ensuciar la reputación de alguien, queremos también hablar mal de alguien. Y esa persona presta su oído como tacho de basura, porque esa es la forma. Cuando alguien trata mal a una persona, habla mal de una persona, estamos hablando basura. Y hay tachos de basura que son oídos de personas. Y esas mismas personas que te escuchan y te reciben, sí, hermano, sí, hermana, tienes toda la razón, esa persona no es así. O cuántas veces tu forma de mirar a una persona ha cambiado por lo que has escuchado. Y después, ¿qué hacemos? Queremos presentar una ofrenda delante del Creador. Y el universo te está poniendo una barrera, porque nos prestamos para hablar mal de alguien o para escuchar algo mal de alguien. A veces tú le tienes amor a una persona, pero falta que una persona te hable mal de alguien y tu forma de mirar ya cambió. Y de eso se trata esta parachot, de tratar de cuidarnos de cómo hablamos, de lo que oímos, de lo que decimos, de cómo nos comportamos. Dice la escritura también que es considerado como un transgresor espiritual aquel que camina y corre para ir en pos del pecado. A veces tenemos más peligro nosotros de perder cosas y no perder la conexión con el Creador. Me doy a entender con esto. A veces nosotros nos compramos cosas y tenemos cuidado con guardar y cuidar esas cosas, ya sea un computador, ya sea un teléfono, ya sea un tablet o ya sea algo, una reliquia, y tú lo cuidas con tanto amor, no quieres que se te estropee. Y a veces también pasa en algunas relaciones, relaciones tóxicas. A veces tenemos amistades que no nos traen buena energía y las mantenemos. Cuidamos ese tipo de amistad, pero nos descuidamos de no mantener la relación y la amistad que tenemos con el Creador. De eso tenemos que también nosotros procurar siempre mantener esa relación con el Creador, porque la relación es la que a nosotros nos va a llevar a una elevación. La relación con el Creador, cuidarnos de cómo vemos a las personas. Hoy día no tenemos a un Creador que quizás nos habla audiblemente todos los días. Sí nos habla a través de la Torá, nos habla a través de la voz interna de nuestra conciencia, pero muchas veces no somos capaces de atender a la voz de un líder, a la voz de un maestro que nos aconseja. Entonces queremos, siempre vemos la espiritualidad tan elevada, tan conectada con el Creador, que decimos, no, yo solamente escucho al Creador, pero si Dios no te está hablando, ¿y sabes por qué no te habla? Porque los pequeños consejos que te da la Torá no los puedes recibir. Entonces, mientras tú no recibas esos pequeños consejos que te da la Torá, probablemente sea el motivo por el cual el Creador no te hable después. Vamos, tenemos que ir caminando por parte, avanzando, siguiendo los consejos que nos da la Torá para que después podamos recibir del cielo esa voz, esa dirección. Tenemos que aprender a mantener en cuidado esa relación. Cuesta, y se lo digo por experiencia, cuesta mucho mantener una relación constante con el Creador. Uno dice, yo sé que el Creador está ahí, y lo sabemos, pero hay niveles de relación con el Creador, hay niveles de intimidad. Lo vemos también como Dios se manifestó con el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Que hay un pueblo que salió de Egipto, que eran como más de 2 millones de personas, pero Dios no le habló a todas las personas. De ahí, ¿qué hizo Moisés?
simplificó ese grupo con personas que podían tener una responsabilidad con el liderazgo. Y después se fue reduciendo y hasta llegar a Aarón. Sin embargo, había uno que hablaba directamente con el creador, que era Moshe. Entonces hay niveles de conexión. Y mantener ese nivel de conexión cuesta. Cuesta hacer el hábito de levantarnos a orar. Cuesta hacer el hábito de estar constantemente no mirando mal a las personas. Es un hábito. Cuesta estudiar todos los días la Torá. Cuesta tener el hábito de comenzar un libro y terminarlo. Cuesta. Y cuando lo hemos conectado, cuando lo hemos conseguido, así de tan fácil podemos llegar y bajar de ese nivel. Y volver ahí cuesta mucho. Por eso tenemos que mantenernos, tratar, como Dios le decía a Moshe, dile a los sacerdotes que se cuiden, dile a los sacerdotes que no se impurifiquen. Hoy día Dios nos está diciendo a nosotros, dile a los que están aquí presentes, que mantengan esa conexión. Mantengámosla. Quiero leer acá el comentario del Rebbe Nachman. Dice lo siguiente. Hoy en día, las plegarias diarias toman el lugar de los sacrificios. Por lo tanto, debemos de ocuparnos de que nuestras plegarias no tengan ningún defecto, al igual que los sacrificios que eran ofrecidos con animales sin defecto, y por cada persona sin defecto alguno. Antiguamente, el corbán, el sacrificio, tenía que ser presentado sin ningún defecto. Nuestras ofrendas, que son nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestras plegarias, hoy día reemplazan los korbanot. Pero dice el Rebbe Nachman que tienen que ser aceptadas sin defecto. ¿Cuándo yo le pongo defecto? Cuando yo estoy hablando mal de alguien y después vengo y estoy levantando una plegaria. Esa ofrenda ya salió con un defecto. Cuando estoy mirando mal a una persona y después vengo, quiero estudiar la Torá o quiero dar algo, esa ofrenda ya fue presentada con defecto delante de Akadosh Baruj Hu. Tenemos que cuidarnos de aquello. Ahora, también nos dice lo siguiente. Dice, enseña, el Zohar nos dice lo siguiente, que donde hay temor, no hay defecto. Y esto me encantó, porque uno dice, ¿cómo puedo yo presentar una ofrenda sin defecto delante de Akadosh Baruj Hu? Bueno, el Zohar dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos temor dentro de nosotros, eso es considerado una ofrenda, una plegaria sin defecto. Y el temor está ligado al amor. Nosotros no podemos temerle al Creador por miedo. Hoy en día ya ese mensaje de temor ya está obsoleto por la espiritualidad. Hoy no hay un Dios de temor, no hay un Dios que castiga, solamente es el hombre que busca la consecuencia de sus propios actos y después ¿qué hace? Le echa la culpa al Creador. Y el Creador nunca tiene esa intención de castigarte o de maldecirte o que te vaya mal en la vida. Eso se contradice, ese tipo de mensaje se contradice con el mensaje de la Torá. La Torá nos enseña que Dios nos quiere hacer el bien, que Dios nos quiere bendecir. Siempre en la Torá Dios nos da la oportunidad de que nosotros tomemos la decisión correcta para ser bendecidos. El hombre se maldice solo, el hombre se perjudica solo por sus propias acciones. ¿Y sabes por qué? Porque no hay temor, no hay amor. Cuando nosotros amamos a una persona o a una pareja, inmediatamente nosotros no tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de no engañar. No hacemos el esfuerzo de no querer hacer algo malo. Eso sale innato. ¿Por qué? Porque el amor que tenemos nos enseña a nosotros a respetar a las personas. Y cuando habla de temor, también está hablando del respeto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese amor por Akadosh Baruj Hu, sabemos respetar. Sabemos que en algún momento no quiero desconectarme con él. Y es lo que la persona ha perdido hoy en día, ese amor genuino por el Creador. Solamente lo decimos de palabra, pero nuestras actitudes reflejan lo contrario. Yo amo al Creador, pero mis actitudes reflejan si lo amo o no lo amo. No puede haber amor si no hay obediencia. No puede haber amor si no hay respeto. No puede haber amor hacia Kadosh Baruj Hu si a la primera oportunidad me desligo y toco lo impuro, toco aquello que me desconecta. Entonces no hay amor ahí.
Simplemente hay un conocimiento, hay un autoengaño de decir que amamos al Creador, pero nuestras actitudes reflejan realmente si lo amamos o no. Tenemos que tratar de buscar la santidad. Otra manifestación de que yo amo al Creador es como yo amo a las demás personas. Si el Creador hace salir el sol para buenos y malos, el Creador no hace excepción, no dice, hoy día, quienes oraron en la mañana, le voy a darle el sol, le voy a producirle cultivos productivos en su tierra, pero este que no me buscó, este pecador que no me busca, que siempre busca el camino del mal, lo voy a castigar. Dios no lo ve de esa forma. Dios hace salir su sol para los buenos y para los malos. Y nos enseña a nosotros a ver con esa misma óptica. Amar al Creador es también amar a las personas. Cuesta amar a quienes nos hacen daño. Cuesta poder frenarnos cuando alguien nos quiere ofender, cuesta, por eso es un trabajo espiritual. En la dimensión humana cuesta bastante. ¿Por qué? Porque la dimensión humana nos hace ser vengativo, nos hace pagar a las otras personas mal por mal y bien por bien también. Amamos a las personas que nos hacen favores y a las personas que nos hacen daño, como hacernos caer en alguna área o como ser malintencionados con nosotros, a esas personas nosotros las miramos con rencor o con odio. Y es un trabajo espiritual. A mí me está pasando una situación igual, donde una persona en mi trabajo es malintencionada. Y ahí yo digo, tengo que aplicar lo que vengo estudiando. ¿Cómo la puedo ver ahora cuando salga a la calle? La tengo que ver con amor, la tengo que ver con paz, no la tengo que ver con envidia, no la tengo que ver con rencor, porque si la veo ahí, yo mismo estoy provocando que el cielo la pueda castigar, porque el poder metafísico que tiene una persona espiritual es tremenda. Dios, ¿qué le dijo a Abraham? Los que te bendigan van a ser bendecidos, pero aquellos que te maldigan serán maldecidos. Hay una tremenda responsabilidad por una persona que tiene conexión con el Creador. Que las personas que van a ser bendecidas o maldecidas de acuerdo al comportamiento que tengan con nosotros. El poder metafísico, el poder espiritual de una persona que conecte con el Creador tiene el poder de bendecir y maldecir a otra persona, solamente por la forma en como nosotros las veamos. Por eso tenemos que aprender a ver a las personas con amor. Y eso es lo que nos dice también el Reverend Ackman. Dice que nuestra plegaria tiene que ser sin defecto. Y para que sea sin defecto, tiene que haber temor dentro de nosotros. Pecados, desconexiones, van a haber siempre. Siempre el Satán va a estar ahí, constantemente involucrado en hacernos caer de nivel espiritual, de la conexión. Pero ese temor no tiene que caerse, ese temor no tiene que salir de nosotros, ese amor que tenemos con el Creador no puede desaparecer, porque en algún momento ese amor va a ser tan suficiente para podernos conectar. Es lo que nos ha mantenido. Si hoy día nos hemos mantenido en pies, nos hemos mantenido firmes, es solamente por el amor y la misericordia que el Creador nos ha tenido. Amén. Mire, en Baikra 22.4 dice lo siguiente: todo descendiente ladrón que estuviese afectado por Serat, que quiere decir lepra, o tuviese flujo masculino, dice, no debe comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. El mismo criterio se aplica respecto del que toca a alguien que esté ritualmente impuro, por causa de un muerto, o dice, o por eyaculación seminal. Verso 5 dice, o que haya tocado algún pequeño animal de los impuros, o alguna persona que pueda transmitirle alguna impureza, en términos espirituales. Verso 6, la persona que toque alguna de las posibilidades mencionadas quedará ritualmente impura hasta el anochecer, y no deberá comer de las ofrendas sagradas hasta haberse sumergido en agua. Entonces, después de la puesta del sol, quedará puro y podrá comer de las ofrendas sagradas, pues son su alimento. Si una persona, por X motivo, se contaminó, lo que dice la Torá acá es que tiene que esperar la oportunidad de que nazca nuevamente el sol para volver a tener esa pureza en su esencia. Hay situaciones que nos han llevado a nosotros a la desconexión.
Pero sin embargo, si nosotros vivimos pensando en que estamos impuros, que estamos desconectados, no estamos tomando la oportunidad que el cielo nos da día a día. Aquí hay dos tremendos secretos. Uno es que el Creador día a día renueva sus misericordias. Hace salir el sol cada día y nos da una nueva oportunidad. Ahí está hablando de la oportunidad diaria que nos da. Si hoy día pecaste, no te condenes. Si hoy día te desconectaste, tocaste algo impuro o algo muerto, algo que te produjo desconexión, bueno, ya lo hiciste. Cambia el chip y espera la purificación, espera el nuevo amanecer que Dios te está dando para volver a hacer las cosas bien. Y para eso Dios hace salir el sol día a día, para que nosotros tengamos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Esa es eso es uno de los secretos que hay. El otro secreto también habla de la reencarnación, que cuando las personas ya mueren a través de situaciones negativas y no alcanzaron a hacer su ticún, Dios les da la oportunidad de que haya un nuevo amanecer en su alma, de que hagan una reparación y vengan nuevamente puros a una nueva oportunidad. Hay personas que nunca, uno dice, ¿y qué va a pasar con esas personas que constantemente están haciendo el mal y se desenfrenan pecando? Bueno, Dios les va a dar la oportunidad a ellos que vengan en una nueva oportunidad, en una reencarnación, a reparar. Ese es el nuevo sol que sale para ellos. Ahora, el verso 10 dice, ningún extraño comerá de los santos. Nadie que viva con el Cohen o que trabaje para él podrá comer de los santos. El comentario dice lo siguiente: santo alude a los santos misterios de la Torá. Alguien que produce muerte, alguien que está involucrado con la desconexión, alguien que está conectado con el pecado, esa persona no va a poder disfrutar de lo santo. Se le cierra las puertas de la revelación. Si hoy, por dar un ejemplo, yo pequé, me desconecté, y hice algo que no corresponde, y vengo a la Torá y quiero comer de los santos, quiero comer de la revelación, quiero que el cielo me hable, inmediatamente se me cierra ese alimento. Entonces alguien extraño no puede comer de los santos. Extraño también alude a una persona que hace pecado. Extraño es una persona que se desconecta con el Creador. Extraño es una persona que no vive de acuerdo a la Torá. El cielo la ve como una persona extraña. Aquí es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. A veces queremos que el cielo nos dé alimento espiritual, dirección, pero estamos constantemente involucrados con lo impuro. Por eso esta parachat nos enseña a nosotros a mantener nuestro nivel. Y si no estamos en el nivel, bueno, alcancemos ese nivel a través de la oración, a través de las meditaciones, a través de la tefilá, a través de la sedaká. La sedaká es una forma también de nosotros conectar con el Creador, pero que lo hagamos con la kavanot, con la conciencia de que lo que estamos haciendo es para mantener esa relación con el Creador porque lo amamos. A veces nosotros deberíamos de sufrir más por el amor que tenemos con el Creador que por perder una pareja. A veces la gente cuando se separan, pierden una relación, lloran, se lamentan, caen en una depresión y hay gente que de ahí no se ha vuelto a levantar. Aman tanto una relación física. Si nosotros tuviéramos esa misma conexión con el Creador, que en el momento en que yo me separé o no puedo estar sin Él, lloro. Si yo no puedo sentirlo, podría lamentarme realmente, porque estoy perdiendo el más grande amor que nosotros deberíamos de tener, el amor de Akadosh Baruj Hu. Pero a veces nosotros sabemos que existe y nada más, que está ahí. Pero, ¿cuál es la intención? Que si nosotros nos conectamos con el Creador, si nosotros nos volvemos a Él en amor, recordemos que toda nuestra vida aquí en la tierra va a ser mejor. Si amamos al Creador, tendremos nosotros una pareja que nos ame. Si amamos al Creador y tenemos una buena relación con el Creador, aquí en la tierra vamos a tener una buena relación con las personas, con nuestros trabajadores, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Todo lo que nosotros hagamos en pos de la espiritualidad, eso va a repercutir también aquí en la tierra. Pero cuando nosotros nos desconectamos del cielo, nos desconectamos de Akadosh Baruj Hu, aquí en la tierra también vamos a empezar a tener situaciones adversas, situaciones de pecados, situaciones de mal hablar,
situaciones donde me van a mirar con envidia y yo voy a mirar a otras personas con envidia y todo eso produce muerte. Y después, ¿qué quiero hacer? Vengo y quiero recibir alimento de la Torá. Y el cielo me está diciendo, no, tú eres un extraño, que no puedes participar del alimento. No puedes participar de los secretos, de una revelación. Y alguien te puede estar diciendo también algo bueno y no te entra esa palabra. Muchas veces ha pasado que a veces vienen palabras tan buenas de parte del cielo a través de una persona, a través de un familiar, a través de un líder, y a una persona le cambió la vida. A esa persona le hizo clic y la conectó y le funcionó, pero para otra persona fue solamente palabras que entraron por un oído y salieron por otro. ¿Y sabes por qué? Porque la conexión que tienes con Akadosh Baruj Hu no es elevada, no es genuina. Entonces, ahora, ¿cómo solucionamos el tema? Reconozcamos nosotros qué tan amor tenemos con el Creador y vengámonos, volvámonos en Teshuvá, en arrepentimiento, para yo poder recuperar ese temor, ese respeto. Temor no es un temor de miedo, no es un temor de que, ay, Dios me va a castigar porque soy infiel o soy indigno. No, Dios, la mejor forma para poder llegar al Creador es con el estado de actitud que nosotros tenemos. Ahora, con esa misma vida que nosotros tenemos, ya sea débil, ya sea fragmentada, así, tal como estamos nosotros ahora, podemos venir donde Akadosh Baruj Hu y pedirle que nos repare. Pedirle a Él por el amor que tenemos, porque dentro de nosotros está ese amor, solamente que las clipot, la muerte lo ha impurificado, pero ese amor está. Despertémoslo. ¿Cómo lo despertamos? Pidiéndole a Él también que avive esa llama, avive ese fuego que está dentro de nosotros. Cuesta mantenerlo, pero perderlo es fácil. Mantenernos en ese nivel cuesta bastante. A mí me ha costado. Por años he estado enseñando, he estado quizá en la cima de la espiritualidad haciendo milagros y hay momentos donde he descendido. ¿Por qué? Porque me he desconectado. Uno no puede estar sin comer, sin alimentarse, sin tomar agua. El cuerpo se deshidrata. Si uno dijera, esto es esencial para mi vida natural, la comida, la bebida, el dormir, el descansar, es esencial. Si no hago estas cosas, me muero. Nuestra vida espiritual tiene que ser de la misma forma. No puedo estar sin Torah, no puedo estar sin conexión con el Creador, porque si yo hago eso, si yo dejo de hacer eso, también me muero. Y es lo que nosotros tenemos que ver. Aprender a conectarnos con el Creador. Bueno, esta es la porción de la Parashot. Recién se viene conectando mi amada hermana Heidi. Bueno, va a tener que verla por diferido. La vamos a subir a la plataforma de YouTube y ver que el Creador tiene una nueva oportunidad día a día. Como dijo Dios a través de Moisés, si alguien se ha impurificado, bueno, que haga conexión, que vaya a las aguas, se purifique y espere el amanecer nuevamente. Hay un amanecer que te está esperando. Hay un nuevo día. Si hoy día te sientes así impuro, si hoy día te sientes que estás desconectado, y a lo mejor dices, ¿y qué puedo hacer ahora? No te impurifiques más. Ya no lo hagas más, no sigas yéndote más al pecado. No te sigas desconectando más. Espera la nueva oportunidad que el Creador te está dando para que vuelvas a conectarse con Él. Conéctate el día de mañana. Conéctate. Hoy en la tarde termina Shabbat y es un nuevo comenzar. Que cuando te acuestes, pídele al Creador. Hay una cosa que me gustó, y lo escuché hace tiempo, la oración del pobre. ¿Cuál es la oración del pobre? Es esa oración que cuando yo no tengo fuerza, cuando yo no tengo ganas, cuando yo sé que estoy mal, sé que me he desconectado, pero aún así vengo y con toda esa pobreza espiritual vengo y le digo, Padre Santo, Padre amado, ayúdame. Y quizás solamente esa sola oración, la oración del pobre, te puede volverte a reactivar espiritual. Hay mucha gente que necesita de ti, necesita que hagas tu oficio de sacerdote. Hoy, usted que me está viendo ahí es un sacerdote, es una sacerdote. Está para conectar a otros con la divinidad. Bueno, me despido, dejo un tiempo para comentarios, así que shalom para todos, que Dios les bendiga.